El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado a las parábolas, como ya lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. Esta vez con Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13. Y le he puesto por mensaje a esta prédica demasiado tarde, basándonos en esta parábola de Mateo 25, 1 al 13. Y dice así el verso 1. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Verso 5. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: «Por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Verso 9. Sin embargo, las sabias contestaron: «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Verso 10. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Verso 11. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor que se quedaron afuera y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos la puerta», él les respondió: «Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso». Y para esta mañana, como les había mencionado, el tema de demasiado tarde, ¿sí? Y con esto, pues, el primer punto, la introducción que quiero compartir con ustedes, es que vivimos en tiempos de incertidumbre actualmente como nación. La gente busca respuesta en la política, la economía o la estabilidad social, pero Jesús nos advierte sobre sobre el verdadero peligro de no estar listos cuando Él regrese. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que habrá un momento en el que ya no habrá oportunidad de corregir nuestra falta de preparación. Y con esto quiero abordar 4 puntos importantes que he preparado para esta mañana. Y el primero dice: todos tienen una lámpara, pero no todos tienen aceite. Y eso está descrito en el verso 1 al 4 de esta parábola. Todas las vírgenes tenían lámparas, eso es algo que nos queda claro, tanto las sabias como las insensatas, pero solo 5 llevaban aceite extra. Las lámparas representan una apariencia externa de fe. El aceite, la realidad de una relación genuina con Dios. Y muchas veces nosotros vemos cómo medimos a las personas en base a lo que observamos, en base a lo que quizás podemos percibir de ellos o de las personas que están a nuestro alrededor con respecto a se viste bien, predica bien, habla bien, está siempre en el ministerio, y creemos que todas estas cosas, creemos que todas estas actitudes literalmente hacen que la persona pueda estar quizás de alguna manera conectada con Dios. Y de todas formas todos tenemos estas habilidades, tenemos estas estrategias, estos dones, quizás todos hemos participado en un ministerio, pero no es estas cosas externas lo que define nuestra relación con Dios o nuestra espiritualidad, sino ese aceite que en muchas ocasiones es representado o representa al Espíritu Santo. La diferencia no es externa, sino en la provisión interna. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos, porque creemos que esta expresión que nosotros tenemos de nuestras actitudes basta y sobra para que Dios vaya colocando ese checklist de si cumple, si cumple, si cumple, no cumple, no cumple, si cumple. Y nos ha quedado muy claro
cuando en el texto bíblico Dios muchas veces menciona que Él ve el interior de las personas. Él se fija en cosas que al ojo humano no son fáciles de percibir. Y esto pues es respaldado con la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5, que dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hoy en día hay muchas apariencias. Veo en las redes sociales y justamente hoy o el día de ayer me salía un video de un pastor que no he logrado ver el video completo, pero salía con este aspecto de, bueno, vayan preparando los diezmos y las ofrendas porque mi esposa está embarazada y necesitamos algunas cosas para el baby shower o para la criatura. Y eso pasó hace una semana, creo, y el video de ayer salía nuevamente este pastor diciendo que, claro, por un error, por una mala interpretación, por una mala explicación de lo que él quería, pues ha sido despedido. Y se ven ciertas cosas, ciertas situaciones que nos ponen a nosotros a pensar sobre esta apariencia de las cosas, sobre este hecho de uno a veces se siente seguro con lo que tiene, ¿no? De personas que te siguen, personas que te escuchan, personas que quizás de una u otra manera hacen caso a lo que tú dices, pero que lastimosamente a la hora de la hora se ve una realidad muy diferente, muy distinta a lo que la persona puede tener. Y puede que sí, este pastor se haya confundido, puede que lo haya dicho sin una verdadera intención de querer dañar, de querer lastimar su ministerio, a su familia, pero es a la final estas apariencias que guardamos. Y en estos casos, lastimosamente, a este pastor se le cayó su ministerio porque decidió revelarlo. ¿Cuántos otros, quizás más meticulosos, hacen lo mismo y no se ven afectados porque justamente no nos damos cuenta de estas apariencias? Veía otro video yo, en cambio, que había una pastora que decía, bueno, yo estoy llamando al frente a los príncipes y a las princesas del reino. Y llamo con un cheque de tantos miles de dólares. Como que si literalmente este dar plata tuviera algún tipo de repercusión directa en este mundo espiritual o en el reino de Dios. Entonces, esto lastimosamente nos lleva a cuestionarnos frente a estas apariciones, estas apariencias que tienen las personas que nos rodean, o nosotros mismos incluso. El hecho de decir, sí, tengo una lámpara, sí, tengo estas actividades, sí, tengo estos elementos, pero a la final es ¿cómo estamos por dentro? Y la pregunta que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: ¿nuestra fe es solo externa o realmente nos preparamos cada día para encontrarnos con el Señor? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Aparentamos o nos seguimos moviendo en ese mundo, aun cuando las demás personas no puedan ver lo que estamos haciendo? Seguimos nosotros preparándonos para la venida del Señor. Y aquí viene pues este segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La espera revela quiénes están listos y quiénes no. Venimos esperando ya varios años la venida del Señor Jesucristo. Ahí hay muchos datos, muchas especulaciones frente a si su primera venida fue real o no, sobre el hecho de si tenemos o no evidencia, sobre si la tumba vacía es una prueba fehaciente de si existió o no existió este Jesús. Y esta larga espera que hemos mantenido ya durante casi 2025 años, más o menos tomando en cuenta el fallo de nuestro calendario, pero toda esta espera ha de revelar quiénes sí están listos y quiénes no. La demora del novio prueba la preparación de las vírgenes. Las 10 sabían que el novio estaba retrasado, las 10 sabían que de alguna manera era necesario quizás tener aceite extra, pero solo 5 fueron precavidas y llevar este insumo adicional. Cuando finalmente llega,
La falta de aceite no puede ser corregida en el último momento. Y aquí es donde nosotros debemos reflexionar frente a este hecho de, en ese último instante, cuando estemos ya a las puertas de la venida del Señor, o cuando ya esté aquí el Señor, ¿cómo será nuestra actitud para tratar de enmendar, de corregir las cosas que no hemos hecho el día de hoy? Una de las situaciones que a mí me estresan es los exámenes de la universidad. Y dependiendo de la materia, me estreso más o menos. Y lo curioso es que nunca he sido de las personas que se prepara con semanas de antelación en un tema. Esta habilidad creo que ya la he desarrollado a mi vejez, después de haberme jalado algunas materias, después de haber sacado algunas cuantas malas notas. Y hace algunos semestres atrás y el anterior también tuve materias que quizás no eran complicadas, pero la exigencia del profesor sí las volvía un tanto complejas. Y cuando estuve yo con la materia de psicopatología, por lo menos los 2 primeros progresos, no le di mucha importancia. Me preparé literalmente un día antes de rendir el examen. Y no es que tuve mala nota, pero sí llegué con esa duda de cuál será la respuesta que debo o no colocar. Y para el último progreso, apliqué esto de prepararme con tiempo. Así que imprimí las diapositivas, los materiales, y no es que traté de apuntar a la memoria, sino de leer todo el tiempo el material. Cada día leía un tiempo, me cansaba, creo que me he dado cuenta que tengo cierto grado de dificultad en la atención porque leo, ya estoy buscando qué hacer, me levanto a lavar los platos, dejo medio plato lavado, luego regreso, comienzo a escribir, dejo de escribir, me vuelvo por acá y así me paso todo el día. Entonces en medio de eso trataba yo de leer y al final del progreso de esta materia me fue muy bien en el examen. Dije, eso de prepararse como que sí ha sabido tener su recompensa. Ajá. Así que el semestre anterior hice lo mismo con con 2 materias, en donde el profesor, que era el mismo de estas 2 materias, era bastante exigente. Y me preparaba con tiempo, con antelación. Y no tanto, vuelvo, repito, apuntando a la memoria, sino al hecho de leer cada cierto tiempo un poco de los materiales, un poco de las definiciones y estar listo para el momento del examen. Y cuando llegué al examen, y yo le decía a mi esposa, me sorprende que sí le apuntaba, que sí le atinaba a las respuestas, que quizás ahí en ese momento era como que, ¿será esto? No, no, bueno, no sé, pongámosle nomás, porque era un examen de desarrollo, no es que exactamente debíamos colocar la definición, sino en base a las definiciones y en base a la teoría que aprendimos debíamos contestar ciertos casos. Y fue interesante ver cómo esa preparación trajo como resultado el poder aprobar la materia. Pero no solamente está la gratificación de aprobar la materia, sino la sensación que te deja el saber que te preparaste y que al haberte preparado pudiste cumplir con esta meta. Entonces, en este sentido, las prudentes, en este punto de estar listos, es poder reconocer que aún seguimos sin saber cuándo vendrá nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Porque necesitamos prepararnos, debemos prepararnos. Como decía, cuando finalmente llegó el novio, la falta de aceite no podía ser corregida en ese momento. Aunque las vírgenes prudentes les dijeron a sus compañeras, bueno, vayan y busquen aceite en alguna parte, busquen aceite en alguna tienda, era imposible porque la hora ya, para ese momento, todo estaba cerrado. Las prudentes no podían compartir su aceite. La preparación es personal. Nadie puede prestarnos su relación con Dios. A veces decimos, pero qué malas personas estas vírgenes sensatas, estas vírgenes prudentes, hubieran podido compartirles algo del aceite, no es que se iba a consumir todo el aceite de inmediato, pero recordemos que la parábola tiene una finalidad de poder enseñarnos algo con respecto a la verdad del reino de Dios. Y una de las verdades es que nadie puede prestarme la relación que va construyendo con el paso del tiempo, con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios. Al final no será el hecho de que mi fe salvó a mis hijos, a mi esposo, no. Cada uno de nosotros tendremos que hacernos responsable de
¿Cómo decidimos nosotros interactuar con este Dios? Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Apunta a algo personal. Ocúpense ustedes de su salvación. Nadie puede darnos las respuestas para este examen llamado segunda venida de Jesús. Nadie puede hacer que nosotros recibamos salvación. Si bien es cierto, el texto dice, si tú crees, tú y tu casa serán salvos, pero no es que la salvación se proyecta hacia las otras personas, sino que mi ejemplo hace que los otros puedan cuestionarse y reflexionar sobre la importancia de acercarse a este Dios. Pero la salvación, sí o sí, es una tarea personal. Y en este sentido, quiero compartir con ustedes esta pregunta. ¿Estamos viviendo con urgencia espiritual o asumiendo que siempre habrá tiempo para prepararnos más adelante? Porque a veces nos pasa eso y me pasa a mí en la parte académica de, bueno, la tarea es para la siguiente semana, la puedo hacer mañana. ¿Y cuántas veces quizás en esta crisis que pasamos de los cortes de luz, de la crisis energética, ¿cuántos estudiantes no hicieron lo mismo? De posponer las cosas y de repente no había luz. Y fue como que, ¿y ahora cómo hago? Y ahora las excusas. Y ahora, ¿qué más puedo hacer? No, es que justo, profe, se me fue la luz. Es que justo me pasó esto. Y era el hecho de posponer las cosas. Porque si lo hubieras hecho en el momento en que sabías que sí tenías luz, probablemente no hubieras tenido esos inconvenientes más adelante. Y es lo mismo que queremos con esta reflexión el día de hoy con esta pregunta. ¿Estamos viviendo con urgencia espiritual? Es decir, pensando que el día de mañana o el día de hoy incluso puede venir Jesús y necesitamos estar listos y preparados, o decimos, no hay señales de que va a llover, no hay nubes en el cielo, como que puedo nomás dejar la ropa afuera y no pasa nada, ¿no? Este sentido de, existe la posibilidad de que Jesús no venga mañana, entonces, como decía Dante Gebel en una de sus prédicas, una noche más con las ranas, no pasa nada, sigamos nomás en esta actitud. Y esto me lleva pues al tercer punto que quiero compartir con ustedes. Cuando se cierra la puerta, ya no hay oportunidad, y eso lo podemos observar en el verso 10 y 12 de la parábola que nosotros leímos. Las necias llegan tarde y encuentran la puerta cerrada. Esto nos indica que el tiempo de preparación ya había terminado. No os conozco es una declaración terrible. La relación con Dios no se puede improvisar. La frase que el novio le dice a las insensatas, no las conozco. Y no porque quizás no supiera quiénes son, sino porque obviamente nos dice ahí que no había esta luz de la lámpara para poder ver el rostro, y por eso dice, no las conozco, y mucho más en la condición que nosotros estamos hoy en día como país. Imagínense si esta parábola hubiera sido dicha en este tiempo, ¿no? Que tenemos inseguridad y cosas, la importancia de poder reconocer a la persona que está queriendo entrar a nuestro hogar. Y más allá de eso, es qué sensación más fea, ¿no? Que no te abran la puerta sabiendo que eres familia y te digan, no te conozco, no sé quién eres, no puedo verte. Y es por este aspecto de no habernos preparado. Muchos buscan a Dios solo en la crisis, pero la verdadera preparación es constante. Lucas 13:25 nos ratifica esto cuando dice, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos, os responderá, no os conozco. Cuán duro que es poder reflexionar en esta frase. De escuchar de parte de nuestro Dios, de quien hemos escuchado que ama, que quiere restablecer la relación con sus hijos, que ya en el tiempo final tengamos que escuchar no los conozco. ¿Quién eres? Jamás te conocí. No, pero si yo sí oraba. ¿Pero cuándo? ¿Cuando estabas pasando los exámenes? ¿Cuando estabas un préstamo? ¿Cuando estabas dinero? ¿Cuando estabas atravesando problemas? Y el resto de tiempo no te conozco.
Y es aquí donde viene esta pregunta para poder reflexionar. ¿Estamos confiando en una fe superficial o realmente vivimos como discípulos de Cristo? ¿Cómo actuaban los discípulos de Jesús? No es que fueron perfectos, ellos fallaron, pero mantenían esa relación con Él todo el tiempo, mantenían esa relación a cada minuto. Y aún después de que Jesús ascendió a su reino, era la búsqueda incesante de mantener esta relación con Él. Y la búsqueda de esta relación con Él hacía que las personas actuaran de forma diferente. No era al revés, hacer para estar con Él, sino que esta búsqueda con Él hacía que ellos se preocupen por las viudas, por los huérfanos, por el necesitado. Pero nosotros estamos creyendo que porque nos preocupamos por la viuda, por el huérfano, por el necesitado, entonces tenemos una relación con Él. Y no es así. Así que vuelvo y repito, ¿estamos confiando en una fe superficial o realmente vivimos como discípulos de Cristo? Y finalmente, el último punto que quiero compartir con ustedes, una advertencia clara: no te duermas. Eso lo podemos respaldar con el verso 13 de la parábola que estamos leyendo el día de hoy. Jesús concluye con un mandato: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Estar atentos. Velar no es solo estar alerta, sino vivir en obediencia y santidad. Santidad no es perfección, es saber que soy apartado para. Ecuador vive momentos de crisis, pero la mayor crisis es estar espiritualmente dormidos. Porque al final, como dice la palabra de Dios, esta tierra, este tiempo va a pasar. Llegará el día en que podamos ser llamados de ese reino donde no habrán los conflictos que hoy estamos viviendo. No tendremos que estar pendientes de a quién escoger en las siguientes elecciones. No tendremos que escoger o estar preocupados por el pago de deudas, por el pago de matrículas, por el pago de muchas otras cosas. Simple y llanamente podremos disfrutar de esa paz eterna. El versículo de la primera carta a Tesalonicenses 5:6 dice: no durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es una clara advertencia de no quedarnos dormidos, de estar alertas, atentos, activos. Y con esto, pues la pregunta que quiero compartirles para ir terminando este punto: ¿nuestra vida refleja que estamos esperando activamente a Cristo? ¿O hemos entrado en una espera pasiva? Cuando la puerta se cierra, será demasiado tarde. No basta con parecer cristianos. Debemos vivir una preparación constante. Jesús volverá, eso es un hecho. Y la pregunta es: ¿estamos listos o simplemente esperando el último momento para prepararnos? Padre, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. A ti toda honra, toda gloria. Te pido que nos ayudes a prepararnos para cuando tú decidas volver. No sabemos el día y la hora. Puede ser hoy mismo, más tarde, puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años incluso. Déjanos estar listos, porque el hecho de fallecer no significa que ya tenemos comprado el ingreso al cielo, sino que igual vendrá el juicio. Y cuando ese momento llegue, queremos estar listos para poder recibir como recompensa aquella frase que tanto anhelamos escuchar: vengan y compartan conmigo, entren en el reino de su Padre. Anhelamos ese momento. Ayúdanos a discernir, que no utilicemos el ayudar al prójimo o el ministerio como una herramienta para medir si estamos o no conectados contigo, que nuestra búsqueda, nuestra relación contigo sea profunda, en lo íntimo, y que como consecuencia de esa búsqueda, sí, podamos apoyar a quien lo necesita. A ti toda la honra y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.